Estamos avisando a tus seguidores que ya estamos conectados y que vamos a hacer martes del libro para transmitir en vivo. Hoy que regresamos al horario de las 9 en punto de la noche, vamos a ver quiénes se conectan, quiénes empiezan a seguir. Ahí empiezan Calzatea y Fanny Correa. Hola prima, ya se unieron al martes del libro. Hoy sí cumplimos la cita de las 9 de la noche después de muchos avatares con este mundial que nos estaba poniendo partidos de Colombia en los martes, que nos estaba poniendo los partidos buenos los martes en la noche, en fin. Oscar Corredor Cano también se une. Clara 560562 dice buenas noches. Me hacen la ceñita algunos si el sonido está saliendo bien. Y así comenzamos entonces martes del libro. Carrera de los Osos también se unió. La carrera de los Osos es el 19, ya el domingo es la carrera de los Osos en Santa Rosa de Osos. Flecha Vélez también se unió. Jua.1533 está unido al martes del libro. Flecha Vélez dice buenas noches, así que veo que ya están conectados, ya empezamos con el horario habitual, creo que ya no habrá más partidos los martes a las 9 de la noche, podemos hacer los martes del libro en horario habitual. Hoy retomamos martes del libro y como estamos en tema mundial, yo, aunque me gusta leer algunos textos de fútbol, no me gusta leer textos de táctica, de estrategia, me gustan los libros que hablan de contexto, de historias que cuentan o enriquecen los hechos del fútbol con algún contexto social, cultural, político, porque es el periodismo que me gusta. Entonces, cuando busco libros o de ciclismo o de fútbol para temas laborales, trato de acercarme a ese tipo de textos que se van un poquito más allá de la pelota y entienden que el fútbol, más que un juego, es un fenómeno social y cultural bastante grande. Para hoy me traje, y lo tenía ahí desde que empezó el Mundial, ahorita que estamos haciendo, y ya esta semana terminamos, D2 es Mundial, me traje un libro que me envió Editorial Planeta y lo tenía ahí todos los días, leía un pedacito, porque además son textos cortos, entonces empezó el Mundial y cada día leía para deleitarme un pequeño fragmento. El libro es de Juan Villoro, que es un escritor brillante mexicano radicado en Barcelona, que ha escrito novelas, que es periodista y que hizo este libro, aparte de muchos otros, pero este me parece que en temas de fútbol es el que más me gusta y se llama Dios es redondo y yo no lo había leído y como les conté es un libro que se deja leer de a pedacitos, de a fragmentos cortos y eso hace que sea muy entretenido porque le da tiempo a uno de digerir cada una de las historias. Entonces lo primero que hay que decir es que es un libro de no ficción, es un libro de hechos reales que reúne ensayos y crónicas que Villoro había escrito a lo largo de su vida relacionados con el fútbol. Este libro se publicó por primera vez, la primera edición es 2006, pero Editorial Planeta lo reeditó y tiene algunos ajustes a la edición original en esta edición de este año, que además es una maravilla. Si uno lo fuera a clasificar dentro de las categorías de la teoría literaria, pues uno diría es un libro de ensayos literarios, pero se queda cortico. Si uno dice que es un libro de crónica deportiva, también se queda cortico. Entonces uno podría decir que es un género superior al periodismo tradicional y que se acerca a algo que yo llamaría una literatura deportiva, de la que tengo por ahí algunos libros ya separados, porque considero que la literatura deportiva en algún momento podrá empezar a constituirse como una especie de subgénero dentro del mundo literario. Entonces yo digo, Villoro escribe literatura deportiva y creo que con eso pues algún teórico no se tiene que disgustar porque no estoy inventándome un género, sino que lo estoy acomodando ahí en un concepto conceptual más un concepto teórico de los géneros literarios. En este libro de Dios es redondo, que además tiene un libro, un título espectacular, el fútbol es el tema central, pero también es un punto de partida para reflexionar sobre la sociedad misma, sobre la cultura, sobre la política, sobre la identidad nacional y sobre las emociones humanas en un acto tan elemental como pegarle a una pelota. Para los que no les gusta el fútbol, el valor del libro es lo literario, para los que les encanta el fútbol, el valor del libro es lo literario dentro del fútbol. A ver si
de pronto me hago entender bien. Es un libro que tiene relatos cortos, pero agrupados por temáticas, que tiene recuerdos personales, que tiene análisis de jugadores, que tiene análisis de equipos, que tiene crónicas de campeonatos mundiales, sobre jugadores tiene un texto o tiene varios textos sobre Maradona, sobre Pelé, sobre Cruyff, sobre el pibe Valderrama, sobre Hugo Sánchez, sobre equipos, habla de Brasil como selección, de Alemania, de Argentina, de México, incluso en alguna parte habla de la selección Colombia. Y habla de estos equipos desde su estilo, desde sus momentos de gloria, desde sus fracasos, desde su paso por los mundiales y desde sus formas de entender el juego del fútbol, más allá de lo táctico, estratégico, deportivo, de lo que pueda pasar en una cancha con el planteamiento, el 4-4-2, el 4-2, lo que quieran, pero es más un texto dedicado a comprender el fenómeno, que no es fácil, comprender el fenómeno que es el fútbol para los aficionados, con todos los roles de los jugadores, los técnicos, los periodistas, los narradores, los árbitros, los mismos aficionados y el negocio que es el fútbol como tal, que todos sabemos que la FIFA es una multinacional que se llena de dinero cada que hace un campeonato del mundo o cualquiera de los torneos que organiza. Eso pues no es un misterio para nadie, pero él trata de entender ese fenómeno macroeconómico desde la perspectiva del aficionado que disfruta del juego, que le da un significado y que se apasiona de unas maneras bien particulares por el color de una camiseta o por el color de otra, como nos pasa cada que eliminan a Colombia en los años 80, 90, nos eliminaban, bueno, cuando Colombia no iba éramos hinchas de Brasil, cuando Colombia empezó a ir éramos hinchas de Brasil, de Colombia, hasta que lo eliminaban y nos pasábamos a Brasil o Argentina por un tema territorial, y hoy en día pues ya nos eliminaron a Colombia y algunos son hinchas de Argentina, otros eran de Francia, que hoy perdió la semifinal, otros ahora se montan en el carro de España y algunos nos montamos en el carro de Inglaterra porque nos gusta el juego de Inglaterra. Eso no tiene ningún misterio, pero esas identidades que se logran alrededor de una propuesta o de un colectivo o de un personaje en particular es lo que trata de explicar Villoro, que no es fácil de explicar porque son fenómenos que tienen que ver con muchas cosas del ser humano. Entonces, digamos, yo también fui con el gran expresión de la cultura popular, cosa que no es ningún descubrimiento, pero la manera como él lo hace, el estilo con el que él escribe los textos, las frases que utiliza, las definiciones que utiliza, son de una riqueza literaria particular. La mayoría de las veces, dice Villoro, un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron y que se limitan a rumiar su desconsuelo. Cualquier parecido con el día de la eliminación de Colombia es pura coincidencia. Él dice que el estadio es una mezcla de esperanzas, de memorias, de identidades y de dramas humanos que se combinan dependiendo del resultado, de la propuesta futbolística y de cómo los aficionados vayan dispuestos para el compromiso. Él compara el fútbol con esos fenómenos que viven millones de personas en torno a la religión, al teatro y a la literatura. De hecho, en el capítulo que le dedica a Maradona, explica muy bien ese fenómeno de Maradona en Argentina, de llegar a tener una iglesia maradoneada, lo que para muchos puede ser una exageración, pero para otros puede ser una lógica desde los conceptos de religión y fútbol como fenómenos sociales masivos que involucran a millones de personas. Villoro es mexicano, hincha de un equipo mexicano, pero como se fue a vivir a Barcelona, se hizo, digamos que por adopción barcelonista, y ustedes saben que en España la lucha Barcelona-Real es un tema bien particular, porque además, como lo dice él en el libro, son dos rivales que no comparten el mismo espacio porque están en ciudades diferentes, y son los dos grandes rivales del país, cuando en muchas ciudades del mundo la rivalidad se da porque los equipos que son rivales, que son los de los llamados clásicos, comparten el mismo espacio vital, están en la misma ciudad. Esto no pasa con el Barcelona y el Real, por ejemplo, y él trata de estudiar un poquito ese fenómeno. Digamos que Villoro tiene la virtud de que es un tipo que además cuenta cómo
En algún momento se fue a cubrir el Mundial de Francia, le pidió, trabajaba como editor de un suplemento dominical literario y le pidió al periódico para el que trabajaba que él quería era irse para el Mundial y ahí terminó su vínculo con el suplemento dominical literario y volvió al mundo del deporte donde ha ido y ha vuelto en muchas ocasiones. Ahora está muy dedicado a los temas de la literatura y a tratar de mm, explorar algún estilo en la parte de las novelas. En el 2006 publicó este libro, la reedición les dije, que tiene además una actualización de algunos temas, porque como les decía, el libro está organizado en pequeños textos de una, de dos páginas, pero que tienen una agrupación temática, les decía, tiene un capítulo grande dedicado a Maradona, otro capítulo grande dedicado al Mundial del 98 como el último Mundial del siglo, y en esta edición ajusta algunos de esos textos que parecieran ser textos de el periodista que cubre el día a día de un mundial, pero que luego se convierten en textos muy valiosos desde el punto de vista literario. Entonces tiene un calentamiento que es como un prólogo, un silbatazo inicial donde empieza a hablar del fútbol como fenómeno social global. Luego habla del campeón de invierno, porque él dice que la literatura sobre fútbol es como los títulos de invierno en Europa, que no significan nada ser el campeón de invierno, es ser el que queda campeón en diciembre, primero en la tabla en diciembre, pero no recibe ningún título. Y hace esa metáfora bien particular. Habla del balón y la cabeza como esas formas esféricas. Luego tiene un capítulo que se llama Vida, Muerte, Resurrección y Eternidad de Diego Armando Maradona. Para quienes son de las nuevas generaciones, lean ese capítulo para que entiendan por qué algunos más veteranos que ustedes como yo seguimos insistiendo en que Maradona fue mucho más que los jugadores de ahora, pero eso es un concepto de apreciación estética y de entender la lógica de los tiempos y la lógica vivencial de cada uno de estos protagonistas. Luego habla de la Liga de las Estrellas, habla de Francia, la Liga de las Estrellas, la Liga Española, y habla de todo ese fenómeno de los Galácticos del Real Madrid en el 2002-2004, cuando el presidente del equipo llenó el equipo con los mejores jugadores de cada uno de los grandes países del mundo y finalmente no pudo conseguir los títulos que quería porque los Galácticos terminaron siendo un grupo de individualidades como la selección francesa de hoy y no un colectivo como la selección española de hoy. Francia 98 le dedica un capítulo al Mundial, Corea y Japón 2002 es otro capítulo a otro Mundial, los responsables del azar, tiempo extra y silbatazo final. Ahí se resumen los capítulos que contiene el libro y que son bastante recomendables. Léanse el de Maradona y háganse un favor quienes no hayan tenido la posibilidad de haberlo visto en directo jugando. Entonces digamos que Villoro logra en Dios es Redondo una verdadera exploración narrativa de las pasiones que suscita el fútbol y que a veces parecen ilógicas y que a veces no tienen explicación ni siquiera desde los campos sociales que tanto han tratado de entender, sobre todo los fenómenos de las barras. Él comienza diciendo en el libro que el juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público. Tiene una definición espectacular sobre la selección Colombia que no se las voy a leer, pero dice, por ejemplo, cuando habla del balón y la cabeza, que el aficionado en extremis lleva una pelota entre los oídos, rara vez trata de defender lo que piensa porque está demasiado nervioso pensando en lo que defiende, para tratar de decir que el aficionado no tiene lógica racional, es totalmente pasional y se suma a una camiseta o a un color por múltiples razones. Incluso hay un capítulo donde él trata de explicar por qué la gente es hincha de un equipo. Algunos por herencia, porque mi papá, mi abuelo eran hinchas de, yo soy hincha de. Otros por un asunto de regionalidad, porque es el equipo de mi ciudad. Otros porque es el club en el que mis amigos son aficionados a él, entonces por una amistad, por dejarme llevar por las pasiones del otro, me sigo sumando. Y llega a decir que incluso uno puede ser hincha de un equipo por un asunto de locura, de un total desquiciamiento mental, y que eso también tiene una buena explicación. Bueno, tiene reflexiones muy inteligentes, muy divertidas, muy apasionadas y también muy distantes. Él toma distancia del juego como tal y de los colores a los que se apasiona, porque él es mexicano, ya les decía, pues obviamente es mexicano y sigue a la selección mexicana, es hincha del Necaxa y se
toma distancia frente al equipo y es hincha del Barcelona en España, y también toma un poquito de distancia cuando habla del Barcelona, porque habla del fenómeno Figo, cuando Figo pasa del Barcelona al Madrid, y trata de entender por qué el odio total que tenían las barras del Barcelona frente a Figo cuando se va a vestir la camiseta del rival. Trata de narrar muy detalladamente algunos episodios que son dramáticos dentro de la historia del fútbol mundial, y trata de explicar, además citando algunos autores célebres desde la filosofía, desde la psicología, algunos conceptos de las personas que se apasionan por los colores de una divisa. Entonces es un buen libro para entender que el juego se puede ver como un entretenimiento, pero también se puede ver como una religión, se puede ver con la mirada de la pasión, pero también se puede ver con la mirada de la reflexión, y se puede hablar de nacionalismo, de violencia en los estadios, de comercialización excesiva, de cómo las multitudes sucumben ante un frenesí difícil de asociar con la razón pura. Y digamos que escribe con el entusiasmo y la frescura de un aficionado al fútbol, pero con la pureza de la pluma de un gran escritor que ha sido un gran periodista y que tiene un gran recorrido en el mundo de las letras y en el mundo del periodista. Entonces, finalmente, para recomendar este martes del libro, o para ir cerrando este martes del libro, este Dios es redondo, podríamos definirlo de manera muy breve como una muy buena metáfora del fútbol, o una muy buena metáfora del mundo visto como fútbol, o del fútbol visto como todo un mundo. Es muy rico en figuras literarias, en expresiones, les iba a leer algunas. Espero pues que no se me esté agotando el tiempo. La magia del fútbol depende de la picardía, misterio que no puede ser cuantificado, que es alguna conversación, en alguna de esas conversaciones que he tenido con mi colega Germán Arango en Ditúes Mundial, por estos días que hemos hecho 4 y 5 horas de programa diarios. Algún día estábamos hablando de cómo el engaño hace parte del fútbol, la trampa hace parte del fútbol históricamente, y aunque la FIFA quiera castigar la simulación, que es una forma de trampa, la trampa siempre ha estado presente. El engaño, el solo hecho de hacer una finta es tratar de engañar a tu rival, y eso ya empieza a constituirse en una parte sustancial del juego. En sus mejores momentos, la crónica asume una condición de espejo interior. El héroe se descubre a sí mismo al ser narrado. Esto hablando de los cronistas deportivos. ¿Qué es un cronista sino la sombra necesaria de un héroe en fuga? ¿Qué sería de los grandes deportistas sin cronistas que hubieran contado su historia? En la ciudad junto al mar Tirreno, solo una vez el 10 ha sido impar. Esa es brillante. Hablando de Diego Armando Maradona. En la ciudad junto al mar Tirreno, solo una vez el 10 ha sido impar, porque Maradona portaba el 10 y era el impar, era el distinto a todos. En un periódico pocas cosas te ponen en evidencia de manera tan flagrante como la incapacidad de explicar quién era el muerto. Aunque ingrata, esa tarea necrológica es necesaria en el arte de informar a tiempo. Bueno, está contando aquí una historia de la muerte de Diego Armando Maradona, cómo contar la muerte de un ídolo, que fue uno de los retos que él tuvo, porque además fue uno de los escritores que la revista Soho, aquí en Colombia, contrató cuando quiso anticipar la muerte de grandes figuras en el siglo XXI, cómo sería esa necrología o esa nota final tras la muerte de alguien, y a él le tocó la de Maradona. Entonces él escribió la muerte de Maradona mucho antes de que Maradona muriera, y eso pues le da un valor, y está el texto, entre otras cosas, o algunos fragmentos del texto incluidos acá. La verdad es muy interesante porque es un texto que tiene de todo, pero que habla de fútbol, o que empieza con el fútbol y termina hablando de todo. Esta frase el capítulo de Maradona es especial. Solo cuando se abren las heridas se entregan las lecciones. Muy buena. Hablando mucho de Maradona como ser humano, del Maradona imperfecto, del Maradona que cae dopado, del Maradona que cae derrumbado, del Maradona que cae herido de tantas patadas que le dieron, de ese Maradona que es tan humano pero tan mitológico para el mundo de los argentinos. Y para cerrar, digamos que todos los tiempos del equipo son el tiempo del espectador. Esa me dejó rayando 3 cuadernos porque no sabía cómo
cómo desarrollarla para otra cosa que estaba haciendo. Esta última, quien haya escuchado El furor de un estadio lleno, sabe que hay más voces que espectadores. Los fantasmas acudieron a la cita. Cuando se escucha crujir un estadio lleno, hay más voces que espectadores. Bueno, se lo recomiendo, martes del libro, cerramos el de hoy. Juan Villoro es el autor, escritor mexicano que está radicado en Barcelona. Dios es redondo, es el libro, es de Editorial Planeta con Seix Barral, es la que lo publicó. Esta edición está actualizada en relación con la primera edición del 2006 de este libro, y por estos días del Mundial, ya que se nos va a acabar, vale la pena leerlo, reflexionarlo y tratar de entender algunos fenómenos que seguramente de este Mundial nos van a quedar para leer, para escribir y para hablar de ellos en el futuro. Creo que hay muchos temas ahí que nos dan para conversar. Recuerden que se vale invitar gente, se vale compartir, se vale comentar, se vale destacar, se vale darle like, se vale seguir la cuenta y se vale invitar a más gente para que los martes vengan al martes del libro. Ya tengo por acá, pero no se los voy a mostrar, el que viene para la próxima semana, pero ya volvemos a una literatura muy distinta. Quería hacer la de la literatura del fútbol porque hay muchos libros de fútbol, pero hay muy pocos libros buenos de fútbol en la perspectiva de los textos que a mí me gustan, que tengan un componente literario alto y que hablen un poquito más allá de lo táctico, estratégico, deportivo, que es la esencia, pero no es lo fundamental en el juego de la pelota. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Andrés Maya, Keilis Cano, como se conectaron de últimos, Elkin Cárdenas, Árbol, Edwin Feria, Leocadio Vélez, Mati, a todos los que se unieron al final pueden ver en el feed, queda grabado, ahí se los dejo. Ay, no sé si quedaría grabado, espero que sí, ahí si no, pues omitimos y dentro de 8 días nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche. Chao.